Doctor, platíqueme por favor sobre la vacuna de VIH, si existe, no existe, en dónde existe, quién la aplica. Ok. Yo creo que, mira Marcela, dividiría tu pregunta en dos respuestas. Okay. Uno, vacuna biológica no tenemos en este momento. Okay. Algo como una vacuna tradicional, profiláctica, le pongo una vacuna a los niños para que en el futuro no se infecten, eso no existe. Okay. Varias farmacéuticas estamos estudiando el tema de la vacuna. De hecho, nosotros en MSD tuvimos uno de los proyectos de vacuna que avanzó más, fue el estudio STEP, pero finalmente no alcanzó los puntos que requeríamos para probar eficacia. Sin embargo, hay muchos autores que afirmaron que cuando alguna vez pueda llegar a haber una vacuna, uno de los cimientos de esa vacuna va a ser nuestro estudio de vacuna, que era el estudio STEP. Es muy complicado y es la misma razón básicamente por la que no hay una vacuna, por ejemplo, para hepatitis C. Es un virus que al replicarse, al hacer copias de sí mismo, comete muchos errores. Entonces, para cuando hay un candidato de vacuna, un producto que podría ser un candidato para hacer una vacuna, el VIH para el cual era efectivo ya no es el que está circulando. Por eso no hay una vacuna para hepatitis C. Se parece muchísimo. Está cambiando todo el tiempo y a una velocidad impresionante. Okay. Ahora, la segunda parte de la respuesta, Marcela, es sí tenemos una vacuna entre comillas. Okay. Si conocemos las 3 vías de transmisión y conocemos las estrategias para las 3 vías de transmisión, lo platicábamos. Se infectan 5,000 personas por día en el mundo. Eso, la verdad, es que es inaceptable, porque cada una de esas 5,000 personas podía haber evitado infectarse. Y eso es lo preocupante. Uno, que hay como un nivel al que hemos llegado de impacto en la epidemia, pero nos está costando mucho trabajo ya en los siguientes incrementos, las siguientes ganancias nos están costando mucho trabajo. Y dos, esas ganancias se consiguen con mucho trabajo y se pierden muy fácilmente. Lo que un país deje de hacer o haga no se va a ver el año que entra, en 2 años, en 3 años, pero si vas avanzando 4, 5, 6 años, empiezas a ver el impacto de lo que se hizo bien, el impacto de lo que se hizo mal, el impacto de lo que no se hizo. Y la verdad es que en muy poco tiempo hemos avanzado enormidades en VIH-Sida, muy poco común que veas eso con ningún otro agente biológico, pero no podemos permitirnos darle un solo centímetro que le hemos arrebatado al VIH. Es un enemigo formidable, no es un enemigo invencible. En este momento, cada infección es una tragedia, máxime cuando se pudo haber evitado. Es exactamente igual que en vacunas. Cada niño que se infecta de algo que pudo prevenirse con una vacuna es una tragedia. Es una doble tragedia porque de haber recibido la vacuna probablemente no hubiera pasado. Entonces, si es algo que no puedes identificar de dónde viene, no puedes identificar cómo se contrajo, pues es muy diferente. Pero aquí, solo 3 vías de transmisión, cada vía tiene sus estrategias súper bien definidas y nadie está indefenso ante el VIH. Nos preocupa muchísimo este repunte que estamos viendo en nuevos casos, en nuevas infecciones, que va directamente relacionado con un repunte en las prácticas de riesgo. La población se estaba protegiendo mejor, no sentimos que hoy sea tan eficiente las estrategias de prevención que la población está utilizando, y es muy importante identificar qué necesitamos hacer para volver a ganarle ese terreno al VIH. En este cuadrilátero, en una esquina está Homo sapiens, la humanidad, en el otro está el VIH, y este enemigo que, como te digo, es formidable, absolutamente. El costo de muerte, enfermedad, impacto económico, orfandad, pobreza que nos ha costado a la humanidad es enorme, pero no estamos indefensos. Entonces tenemos que dar una batalla planetaria entre humanidad y VIH y tenemos que ganar esa batalla. Yo, como persona de ciencia, como médico involucrado en estas muchas décadas, estoy seguro que lo vamos a lograr. Claro que me encantaría verlo en mi lapso de vida, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Ok, doctor. Consejos sobre todo a los jóvenes que ya no ven esto como preocupante. Cuando iniciaba, usted decía, bueno, sí, efectivamente, llegabas a una alberca en vacaciones, éramos niños, no se metan a la alberca porque tal vez se contagien de SIDA. Entonces, pues no lo hacíamos. Y ahorita ya es mucho más relajado y a lo mejor los más jóvenes se lo toman con menos precaución, miedo. Absolutamente. Es exactamente como tú le dices, Marcela. Yo le recordaría a los jóvenes que lo que ellos viven hoy es el resultado de los que hicimos
lo que hicimos los que vivimos antes. Y los que vimos el impacto de la epidemia no lo vamos a olvidar. Ellos ya no lo vieron. Ellos probablemente empezaron a crecer y probablemente a ejercer su sexualidad, si ya la están ejerciendo, en un entorno donde ya había VIH. No lo vieron aparecer. Sí. Ya no es una enfermedad que te mata en poco tiempo. No es una enfermedad que tiene un tratamiento complicadísimo, que prácticamente el tratamiento te hace sentir tan mal como te podría hacer hacer sentir mal la enfermedad, en donde tenías muy pocas perspectivas de realmente una sobrevida prolongada, productiva, útil, valiéndote por ti mismo. Esa ganancia es enorme, pero ha provocado, Marcela, lo que tú dices. Le han perdido el miedo, porque ellos nunca le tuvieron miedo. Ellos ya crecieron con esto. Pero en realidad, este cambio en los 80s, en donde aparentemente todo se podía y de pronto te das Ya cuenta no. que esto anda por ahí. Los primeros años donde no sabíamos cómo se transmitía, que si el saludo de mano, que si el estornudo, El la sudor. alberca, la habitación, el plantel escolar. Todavía sigues oyendo esas tonterías. Sí. La sección de mitos y fantasías del VIH es inagotable y la gente prefiere pensar esas paparruchadas, tonterías y mitos que los hechos científicos. Tú les demuestras cuál es la hipótesis científica más sólida de cómo se originó y te siguen saliendo. No es que hubo relaciones sexuales con los changos, no es que es una invención de las farmacéuticas, es que lo creó el Pentágono en un laboratorio ultra secreto en no sé qué estado de Estados Unidos. Por el amor de Dios, las implicaciones aún ahorita, con todo lo que hemos avanzado, de infectarse, son negativas. Lo mejor es nunca infectarse y tienen la oportunidad de oro porque tienen el conocimiento, tienen los recursos de prevención, tienen los recursos de diagnóstico. Entonces, doblemente importante que los aprovechen. Pero hay una cosa muy interesante que se llaman encuestas CAP. Son conocimientos que te evalúan los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Y esas encuestas CAP, y uno de los pioneros en las encuestas CAP en México fue el doctor José Antonio Izazola, que fue director de Censida, te evalúan esos 3 rubros y encuentras discordancias absolutamente esquizofrénicas. Alguien que sabe bastante de VIH, pero que tiene una muy mala actitud, por ejemplo, de discriminación, y que tiene prácticas de riesgo. A ver, ¿no iría el conocimiento, lógicamente, ir aparejado de menos prácticas de riesgo? Lo que tienen son personas que saben mucho de VIH, pero que a final de cuentas, a la hora de la práctica, a la hora de lo que la gente hace, es lo que la gente sabe, lo que la gente piensa y lo que la gente hace. Y ahí ves esta discordancia. Saben, pero actúan en una forma que contradice lo que saben. Y yo a los jóvenes, porque están precisamente en la parte más prometedora de su vida, que realmente cuiden de su salud y de su vida. Y hay una responsabilidad, que no se infecten ellos, que no infecten a otros. Y de nada sirve hacerse la prueba periódica. Lo único que van a lograr, lo dije, lo repito, es saber cuándo se infectaron. Pero el hecho de tener X número de pruebas negativas no implica que siempre va a ser negativa. Y como exfuncionario, como médico, como involucrado con el tema de VIH, me preocupa mucho que haya personas que tienen como rutina, hasta en su agenda seguramente tienen notado, irme a hacer la prueba de VIH. Porque ¿qué hace que alguien se vaya a hacer la prueba de VIH? La posibilidad de haber tenido una práctica de riesgo que haya resultado desafortunadamente en una infección. Pero es una oportunidad de oro. Vamos a poner un paciente que tuvo 10 pruebas negativas y de pronto la 11ª sale positiva. Ese paciente tuvo 10 oportunidades de cambiar sus prácticas de riesgo y no infectarse. No. Es todavía mucho más terrible la implicación de eso. Y no lo hizo. Y los jóvenes, la verdad, les resulta muy fácil pensar que van a vivir para siempre. Pero tienen que cuidar de su salud y de su vida. Y tienen que ser mucho más sensatos en cómo viven su vida.